tardes, hermanos, sean bienvenidos a todos ustedes, amigos que nos acompañan. Soy el pastor Julio Daniel Vega y desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, los saludo y les doy la bienvenida al noveno mensaje, de la serie Vencer con la fe en Cristo a la pandemia. Hemos estado hablando de qué se necesita y hoy vamos a hablar de algo muy especial que se requiere y que son convicciones inamovibles, porque en verdad hay situaciones en la vida totalmente inesperadas, totalmente sorpresivas y a veces demoledoras. Por momentos estamos contentos, tranquilos y no falta. Yo recuerdo a una mujer a la que admiro y quiero mucho. Ella se llama Mati y ella pues tenía un nietecito. Esa historia a mí me impacta, no saben. Ahora que soy abuelo, pues no alcanzo a imaginar su dolor. Porque fíjense, el niño estaba jugando en la unidad donde vivía, digamos como una cerrada, que estaba alambrada, y ahí andaba el niño jugando con otros niños. De pronto, un automóvil sale de una bocacalle perdiendo el control por la velocidad y va y choca con esa alambrada, matando al pequeñito que estaba precisamente ahí. Yo recuerdo, pues tuve el privilegio de acompañarla a ella en ese proceso de dolor, y recuerdo que en un momento ella se quedó dormida en otro sillón. Estábamos ahí pues familiares y un servidor. Y yo escuchaba, ¿verdad? Como decían, déjenla que se duerma, ¿no? Que descanse tantito. Y de repente ella despierta y mira el ataúd del niño y viene hacia mí, me abraza y llora y me dice, pastor, estaba soñando con el niño. Y por un momento pensé que todo lo demás había sido una pesadilla. Pero al mirar, esta es la realidad. Yo no olvido eso, hermanos, porque me hizo recordar las palabras del rey David, un hombre fuerte, un hombre recio, y sin embargo él dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Yo huiría, volaría lejos y descansaría. Lo que le daban ganas a David, pues era de escapar, y a veces la realidad es tan dura que nosotros quisiéramos cerrar los ojos y que fuera solo un sueño, un mal sueño, una pesadilla, y que nuestros ojos se abrieran y dijéramos, ay, qué feo estaba soñando. Pero a veces abren los ojos y no fue un sueño, es una realidad. Y claro que conocemos personas que han sido capaces de enfrentar cosas terribles. Alguien a quien admiro mucho es Amado Nervo, nuestro poeta. Él perdió a su hermano Luis cuando era muy jovencito. Yo no había tenido hasta hace unos días la vivencia de despedir a un hermano. Ahora entiendo más lo que Amado Nervo cuenta en sus poesías cuando se le muere su hermano. Pero aparte de eso, muchas situaciones difíciles, pobreza, necesidad y también la muerte de su amada Ana Cecilia. Y sin embargo, todos sabemos lo que él dijo. En el ocaso de mis días, yo te bendigo vida, porque nunca me diste trabajos injustos, esperanza fallida o pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Cuando planté rosales, la verdad, coseché siempre rosas. Y todos sabemos que termina este hombre, que también era un gran creyente en Dios, diciendo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y uno admira a esas personas, pero no entiendes por qué cuando nos acomete una tempestad, cuando nos viene una situación tan difícil, nosotros pues no podemos encontrar esa fortaleza y nos sentimos entonces culpables, nos sentimos ingratos con Dios o faltos de fe y no nos damos cuenta que en la Biblia hay narraciones así. Jeremías fue un gran siervo de Dios.
consagrado a Dios desde chiquitín. Y sin embargo, cuando llegó el dolor a su vida, en Jeremías 15:19 dijo: ¿por qué mi herida desahuciada, Señor, no admitió curación? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? ¿No será que eres para mí como una cosa ilusoria? Fíjense a qué grado puede llegar el dolor, que nos nubla totalmente el corazón y nos puede hacer llevarnos a pensar que ni siquiera Dios existe. Habacuc, otro gran profeta. ¿Cómo terminó su libro? Ustedes lo saben. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en mi Señor. Así terminó, sí, así terminó. Pero vayan a Habacuc y vean cómo empezó. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, Señor? Es decir, él tuvo también dolores, quejas en su corazón. Y creo que todos lo hemos vivido, y si no lo hemos vivido, lamentablemente algún día lo vamos a vivir. Y nosotros debemos estar preparados. ¿Pero preparados cómo? Bueno, lean Zacarías 9:12. Allí el Señor dice: volveos a la fortaleza. A mí se me hace imaginarme como Dios diciendo: vengan, hay un peligro, vengan, corran, vengan, vuelvan a la fortaleza. Pero vuelvan, dice el Señor, prisioneros de esperanza, con convicciones. Ya vieron que la palabra convicción es de la misma raíz que la palabra convicto. ¿Qué significa convicto? Sí, exacto. Un prisionero, un preso, un convicto. Es alguien que está preso. Y cuando Dios habla de convicción, lo que está diciendo no es solamente como tener una idea, como estar de acuerdo, como tener una certeza. No, es estar preso a una esperanza. Por eso el Señor dijo en Zacarías 9:12: vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. Dios puede restaurar todas las cosas. Eclesiastés 3:15. Dios restaura lo que pasó. Para Dios no hay imposibles. Pero ¿qué demanda Dios? Una convicción, como convicto, preso, cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Así, con una fe inquebrantable, con una convicción inamovible, con una certeza total. Como dice la Escritura, Hebreos 11:1. Dios nos dice que este poder que estamos hablando habita en nosotros a través de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción como convicto, la convicción de lo que no se ve. Y dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es que a veces nosotros pensamos en grandes hombres como Moisés, como Josué, como David, y decimos: ¿qué habrá existido en ellos que eran tan firmes? O en mujeres como Débora en Jueces 5, nadie la ayudó. Bueno, sí algunas tribus, pero pocas. Y sin embargo ella dijo: marcha, alma mía, con poder. Y uno quisiera ese valor de decir: pues estoy solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo, como dijo el Señor Jesús en San Juan 16:32. Uno quisiera esa fe, como Débora: marcha, alma mía, con poder. O como Ruth, saliendo a recoger espigas de cebada de lo que dejaban los segadores, y enfrentando con valor la vida, aunque había perdido a su esposo,
a su cuñado, a su suegro. Uno mira cuando vives estos dolores y dices, ¿cómo le hacían esas personas? Bueno, pues no le hacían ellos, no era su poder, era un poder que habitaba en ellos a través de la fe. Y se llama convicción, inamovible, como un convicto que está preso. Así Dios dice, si quieres ver tu restauración, tienes que ser prisionero de esperanza. Prisionero, convicto, con convicción, allí pegado a Dios y no soltarlo por nada. Porque en un momento así, hermanos, tan difícil, puede venir lo contrario, el estupor. Estupor es una palabra que casi no usamos, pero sí su sucedánea. Cuando una persona tiene estupor, ¿cómo sabemos que está viviendo el estupor? Porque actúa como una persona tonta, como una persona insensata, actúa con estupor. ¿Ya derivaron la otra palabra? Bueno, ahí la tienen. Fíjense que esa palabra se usa para ofender. Muchas personas cuando alguien quiere descalificar a otro le dice con esa palabra que deriva de estupor. Pero el estupor no es una ofensa, es una descripción objetiva. Incluso para la psicología es la suspensión total o al menos parcialmente significativa del uso de la razón. O sea, es un estado que puede ser derivado de las emociones o de convicciones no firmes que lleva nuestra mente a un estado de confusión, a una bruma. Nosotros en la mente tenemos certezas, tenemos ideas más o menos claras o firmes, pero son como las varillas de una construcción. Una varilla en una construcción, pues se supone que de los castillos son gruesas, ¿no? Gruesas. Pero un terremoto, pues depende de su magnitud, porque podría hacerlas como si fueran hilos, aún varillas muy gruesas. Así son las tormentas de la vida. Nosotros tenemos, les repito, ideas firmes, tenemos ideas claras, pero puede haber una situación que prácticamente te deshaga todo eso como si fuera plástico y no acero, no te las deshace. Y a ese momento en que todo eso se quiebra, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y viene la confusión, Dios le llama estupor. Léanlo. Romanos 11:7, dice el Señor, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, o sea, tú y yo, los hijos de Dios, sí lo han alcanzado. ¡Qué hermoso texto! Está diciendo que quizás personas como Moisés, como Josué, o personas parte del pueblo del Señor, de Israel, no alcanzaron lo que ahora en Cristo nos es ofrecido. Porque miren, el Señor dice en su palabra que tenemos la mente de Cristo. Y yo sé que esto nos suena pues demasiado alto, ¿no? Y qué bueno que nos suene así. Que a veces lo sentimos hasta como una blasfemia, ¿no? Decir yo tengo la mente de Cristo sonaría pues algo exagerado. Bueno, qué bueno que tengamos la humildad, pero sí es la promesa de Dios. Incluso dice Filipenses 2:5, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podríamos ver la vida como el Señor la ve. Podríamos tener una nueva manera de interpretar las cosas y una nueva manera, por lo tanto, de afrontar las situaciones. Pero no si el estupor llega a nosotros. Dice así, los demás fueron endurecidos, como está escrito. Estamos en Romanos 11:7. Los demás fueron endurecidos. Verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Espíritu de estupor. ¿Qué quiere decir? Ojos que no vean y oídos que no oigan. Lo que significa el estupor es que en ese instante donde hay algo que nos destroza y que muchas veces viene de manera sorpresiva,
nuestra mente entra en tal estado de confusión, nuestras emociones en tal estado de aniquilamiento y nuestra voluntad en tal estado de depresión que no vemos ya nada, solo el dolor. Y eso, por supuesto, esa niebla nos puede llevar al estupor y por lo tanto a veces hasta a situaciones trágicas. Las personas que se quitan la vida, este es exactamente el proceso que vivieron. Y nosotros decimos, no, yo no sería capaz jamás de eso. Claro que no, mientras tengas lucidez. Pero si viniera el estupor, ese estado de oscurecimiento de todo, no sabemos lo que podemos hacer. Como dijo el poeta, hay veces en que nadie recuerda que existimos. Veces en que la vida se encoge y nos aprieta y que es difícil despertar cada mañana la sangre en nuestras venas. Son días de conservar el esqueleto rodeados hacia adentro y de llorar a oscuras sobre de estos mismos huesos y de usar la propia piel como mortaja y decirle a la vida, no estamos, vuelve otro día. Hay días así. Y eso se llama estupor. Y eso no quiere Dios para ninguno de nosotros. Para ninguno. Porque Dios dice en su palabra que Él nos da anclas. Anclas. No sé si ustedes son de costa, ¿verdad? Pero los costeños que me están escuchando y como un servidor, que somos pues hombres del mar, sabemos que en medio de una tormenta, de una tempestad, si algo va a salvar a la embarcación que está siendo golpeada por las olas, es el ancla que se arroja, que se echa al fondo del mar y que además del gran peso que tiene sus ganchitos para agarrarse de alguna roca y sostener, aguantar la tormenta y hacer que la embarcación sobreviva. Bueno, todos sabemos eso, más les digo los costeños. Pero no sabemos que en el alma también hay anclas y que cuando la vida nos golpea, hermanos, debemos aprender a sostenernos por medio de estas anclas, porque tus pensamientos, los míos, tus ideas, las mías, valores, tradiciones que hemos aprendido, créeme, son como una varilla tan débil que el terremoto la va a hacer como si fuera papel. Y Dios lo dice en la carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 17, dice la Escritura, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, a ti y a mí, la inmutabilidad de su consejo, o sea, que Dios no va a cambiar y que va a estar con nosotros, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, o sea, el Señor no miente, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Para qué hemos acudido a Dios? ¿Por qué estamos siguiendo esta transmisión? ¿Por qué nos reunimos en tiempos comunes en Agua Viva? ¿Por qué? Porque buscamos ese fortísimo consuelo y asirnos de esa esperanza puesta delante de nosotros. Buscamos asirnos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo sacudidos por una tormenta. Y dice la palabra de Dios, la cual tenemos, esa esperanza, es la segura y firme ancla del alma. El ancla del alma es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Miren, en mis experiencias marítimas como hombre de mar, un día fui con mi familia, estábamos allá en Chelem, al norte de Mérida. Chelem
puerto, no Chelem pueblo, sino Chelem puerto. Y ahí estábamos, y desde que estábamos ahí, el señor que nos estaba atendiendo, pues yo lo veía nerviosillo, ¿verdad? Porque como que tenían alguna cosa ahí. Y entonces de repente empiezan a avisar todos los habitantes del pueblito, del puertito, ya está entrando el ciclón, ya está entrando el ciclón. Y nosotros comiendo ahí, ¿no? Nuestro pescadito, el cóctel. ¿Y qué pasó? Que ya está entrando el ciclón. Ellos lo esperaban a lo mejor un día después o unas horas después. Y entonces andaban avisando todos los lancheros. ¡Ya está entrando el ciclón! Y entonces salimos del restaurancito, miramos hacia el mar que estaba a calle y media. Y no, hombre, eso se veía ya oscuro, el ciclón venía. No, pues, ¿qué creen que hice? O sea, imagínense un vaquero, ¿no? Un vaquero ahí. Bueno, uno de ustedes se mete abajo de la mesa a temblar de miedo, pero un vaquero que desafía todos los peligros. No, hombre, yo dejé mi pescado y todo y que salgo ahí con mis hijos, con Lobo, y salimos a la playa, salimos para ver, la verdad, sí impactaba, pero yo dije, yo no puedo perderme esto, nunca he estado ahí en una playa cuando llega el ciclón. Y bueno, pues al principio era hasta divertido, ¿no? Porque era solamente unas ráfagas de viento tremendas, mientras los lancheros ahí se metían al agua a tratar de jalar sus lanchas y ponerlas a salvo. Y yo tenía una cámara de video de esas antiguas de... Y ahí andaba, ¿verdad? Grabando, porque pues era algo sensacional. Está entrando un ciclón. Pero de repente ya no fue tan gracioso, porque el viento que venía traía partículas de la arena del mar y te golpeaba, pero con todo, en verdad. Al principio, pues, nomás sentía los golpecitos en las piernas, en los brazos, en la cara, pero de repente esto ya era tremendo. Y obviamente, muchachos, a correr, que nos subimos al coche y vámonos a guarecernos a Mérida, ¿no? Los demás días fueron días de tormentas y todo. Pero a mí me tocó ver, junto con mi familia, nada más así el besito del ciclón, ¿eh? Besito así de trompita parada, nada más. Y con eso ya tuve para decir, no hombre, qué terrible. Ahora, no me alcanzo a imaginar lo que será en el mar. Y me refiero en el mar abierto, ¿no? Bueno, pues Dios nos da una historia así en la vida de unos hombres que se enfrentaron a una tempestad tan terrible que perdieron toda esperanza. Vayan al libro de los Hechos, capítulo 27, libro de los Hechos, capítulo 27, y vamos a leer desde el versículo 5. Dice así: y siendo arrebatada la nave, es la forma educada, poética y culta en la que San Lucas, el evangelista, nos dice que nos agarra una tormenta que botó la nave por allá. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es impresionante, ¿verdad?, cómo la furia del mar, de una tormenta, puede tomar aún a un barco grande y hacerlo como un juguete en medio de las olas. Pues así les pasó a estos. Iban en ese barco marineros, soldados romanos, presos, y entre ellos el médico amado, San Lucas, el evangelista. Y dice el verso 16, sigan leyendo: y habiendo corrido a sotavento, esto quiere decir desde la parte izquierda, se los voy traduciendo porque, pues ustedes, ¿qué marineros van a ser? Si acaso las trajineras de Xochimilco, ¿no? Entonces, pero yo les voy traduciendo. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife?
son las lanchitas que los barcos llevan colgando a su lado. Todos sabemos para qué son. Para que en caso de naufragio, los marineros se salven su vida en esas pequeñas lanchitas. ¿Por qué ellos trataban de rescatar el esquife? Porque sin el esquife, pues estaban perdidos. Esas son los botes salvavidas, decimos ahora, ¿no? En la antigüedad, los marineros, como un servidor, le llamábamos esquife. Entonces, ahí ellos con dificultad lo pudieron lograr, dice, verso 17. Y una vez subido a bordo, o sea, ya que pudieron jalarlo, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Esta expresión me gusta porque ceñir la nave, hermanos, no se imaginan lo que es cuando nosotros tenemos que jalar las cuerdas, son así de gruesas. Jalar las cuerdas de las velas, jalar las cuerdas del mástil. Y bueno, pues ahí andaban todos ellos. A eso le llama el Señor el esfuerzo humano. Muy noble, muy digno, muy loable, encomiable, todo lo que quieran, pero inútil. Hay cosas en las que el esfuerzo humano no basta. Tú dices, no, pastor, mire, yo le voy a echar ganas, pastor. Yo sé que tengo que salir adelante. Y respiras y te levantas, pero el dolor te vence, las dificultades. Es noble el esfuerzo humano, pero tan noble como inútil. Ellos empezaron a ceñir la nave, ¿verdad? Por órdenes del capitán. ¡Jalen, jalen! Y ahí los marineros fuertes jalando. Pero contra una tempestad, ¿cuándo vas a poder? Esos vientos deshacen lo que sea. Les digo que a mí me tocó ver el besito de un ciclón. Pero el besito, no, hombre, lo que llegó después, ni imaginarlo. Y ni imaginar estar parado ahí en la orilla del mar. Ni siquiera. Pero bueno, ellos pues tenían que luchar y dice, se esforzaron en ceñir la nave, seguimos en el verso 17, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El temor era que golpeara con el casco del barco y se hundieran. Entonces quedaron a la deriva. Y ahí quedaron, ¿verdad? Diciendo, pues ya, se acabó todo. Pero verso 18, pero siendo compartidos por una furiosa tempestad, o sea, ya iban arrastrados por un viento, por un huracán, y luego les viene una furiosa tempestad. No sé si lo han vivido. Como dice Proverbios 120:48. Ya no siento lo duro, sino lo tupido. En verdad, a veces es que dices, no, Señor, ya no puedo. Es que es la situación de la pandemia. Luego sin trabajo. Luego aparte con fulano enfermo. Y Señor bendito, ya no puedo. Así estaban ellos, hermanos. Así. Terrible. Siendo combatidos por una furiosa tempestad, ¿qué empezaron a hacer? Al siguiente día empezaron a alijar. ¿Saben qué significan los términos de los que nos dedicamos al mar? Significa tirar las cosas del barco. Todas las cosas que se tiran no son tonterías. Si iban en el barco es porque eran importantes. Llámese alimentos, llámese chalecos salvavidas, llámense tesoros o documentos. Hay que tirar todo para que la nave sea más ligera. Y cuando uno sufre, uno a veces sin saberlo empieza a alijar. Empiezas a abandonar tus sueños, a echarlos por la borda al mar. Empiezas a abandonar tus esperanzas, tus ilusiones. Y dices, pastores, que mire, no, yo no creo ya, ¿verdad? Ya, en verdad, mire, yo ya perdí la esperanza, realmente ya no espero nada. Hermanos, ¡qué peligro! Los sueños, las ilusiones, son lo único que nos sostiene en esta vida. No esta salud que es frágil, no esta, la del cuerpo. Porque el Señor dice en su palabra,
Si el cuerpo enfermare, el espíritu lo sostendrá. La peor de las cosas que se pierden son las del interior del corazón. Salmo 126. Cuando el Señor quite la cautividad de nosotros, seremos como los que sueñan. Los hijos de Dios allá en Babilonia sabían eso muy bien. Si Dios existe y si Dios está aquí y si Dios vive en nuestro corazón, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo, trayendo el fruto de su vida. Tú pierdes tus sueños, pierdes tus ilusiones, lo perdiste todo. Ellos comenzaron a alijar. En un barco, pues, técnicamente a lo mejor les ayuda. En tu vida y en la mía, no. Tú empiezas a alijar, a perder sueños, esperanzas, a renunciar a bendiciones. ¿Qué te va a sostener? ¿La frágil salud de este cuerpo? Luego, en medio de situaciones de salud tan terribles? No, no debes perder tus sueños. Y dice la palabra, verso 19, estamos en Hechos 27, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Son esos momentos en que buscas a alguien, buscas una esperanza, dijo el poeta, cuando en mi soledad un amigo busqué. Qué triste fue saber que a nadie vi. Buscaba alguna voz, consuelo, comprensión, y solo hallé el silencio y el dolor. Cuando solo quedé, fue fácil comprender que pueden sonreírte si estás bien, pero si hay que luchar, amar y perdonar, resulta más sencillo abandonar. Hay momentos así en los que no hay sol, no hay estrellas, tú te sientes en una oscuridad total y peor, acosados por una tempestad no pequeña, o sea, otra tempestad. Terrible, ¿no? Bueno, pues termina el verso 20 diciendo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. Ya, dijeron, se acabó, estamos perdidos. ¿Quiénes perdieron la esperanza? El capitán, que por cierto se llamaba Julio, el capitán de la nave, era mi tocayo. Él perdió la esperanza. Un capitán bragao, un capitán formado en los mejores lugares como marinero. ¿Quiénes más perdieron la esperanza? Marineros recios, que sabían desde niños cómo luchar contra el mar y contra las tempestades. ¿Quiénes más perdieron la esperanza? Soldados romanos fuertes, curtidos en las batallas. Y también un evangelista, San Lucas, que sin saberlo, años más tarde iba a escribir este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. Pero él, igual que todos, había perdido esperanza. Es natural, hermanos. A veces hay cosas más difíciles de lo que imaginábamos. Cosas más dolorosas de lo que pensábamos. Y nuestra vida se derrumba. Y toda nuestra fe colapsa. Y las del alma. Es el momento de que todo eso que hemos creído sea un ancla para echarla al fondo del mar, y que allá abajo, poderosa, esa ancla se agarre de una piedra y sostenga a pesar de los jalones de la cuerda la embarcación. Es el momento de confiar en Dios. Y ahí entre ellos, atado en cadenas y con ropas andrajosas, se encontraba un hombre que sin embargo habría de ser luz, bendición para millones y millones y millones de personas por todos los siglos. Se llamaba Pablo y él
ahora viajaba no en tercera, no, viajaba en las mazmorras, amarrado a un cepo, con cadenas, con ropas andrajosas. Pero ese hombre tenía algo que todos los demás no tenían. Tenía convicciones inamovibles, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y ese hombre que estaba ahí amarrado a un cepo, con cadenas dolorosas en sus manos y en sus pies, ese hombre que estaba también en ese barco que naufragaba, oyendo al capitán cómo gritaba, ciñan, ciñan las velas, oyendo cómo los soldados romanos decían, ayuden marineros, y viendo la desesperación y el fracaso de todos, ese hombre empezó a gritar, a hablar al capitán y a todos. Varones, lean Hechos 27-22. Los exhorto a tener buen ánimo. Porque yo no creo que Pablo, en Hechos 27-22, con el ruido de la tormenta, el griterío de los marineros, haya dicho, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Por supuesto que no. Imagínense la tormenta rugiendo. ¿Se oyó tormenta o no? Y ahora imagínense el griterío de los marineros. ¡Jala, pásame la cuerda! Y Pablo allí con las cadenas. Y Pablo empieza, varones, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Nadie va a morir. Y el mar sacudiendo, mojándole la cara. Y Pablo, nadie va a morir. Y tal vez más de alguno, ¿por qué dices eso? Y vean la primera ancla. Impresionante. ¿Saben qué dijo Pablo? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Imagínense la cara de los marineros. No, en verdad es que no es juzgar a la gente. Pero tú dices, o sea, discúlpame, a ver, otra vez. Tú sirves a Dios y eres de Dios. Y si sirves a Dios y eres de Dios, ¿por qué viajas en un barco como prisionero, amarrado a unas cadenas dolorosas, a un cepo, con grilletes en tus pies y en tus manos? Mira tus ropas andrajosas. ¿Cómo dices que tú eres de Dios y que tú sirves a Dios? Y peor tantito, que Dios anoche estuvo contigo, ¿no? Sí, vino a visitarte. Seguramente se sentó ahí junto a ti, ¿no? Junto al cepo. Tú que eres, mírate. Eres solamente un andrajoso. Eres solamente un paria. Hermanos, los ojos del hombre no miran lo que los ojos de Dios miran. Los ojos de ellos miraban a un preso andrajoso, con sus ropas rotas, con sus ropas humildes, no con un lagartito. Ellos miraban a un hombre abandonado de Dios, junto con otros prisioneros que iban ahí amarrados con grilletes. Dios en ese hombre miraba al gran apóstol de los gentiles, al hombre que iba a llevar la palabra de Dios al mundo entero. Así Dios lo miraba. Por eso Pablo, a pesar de su condición y de la tormenta, no se movía de esta convicción. Convicción inamovible. Esta noche el Señor estuvo conmigo. El Dios de quien soy y a quien sirvo,
estuvo conmigo. Dios está conmigo. Oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos dicen que no hay para mí ayuda de tu mano, mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3 de David. David también lo sintió, David también lo vivió. Cuando llegó el profeta Samuel para elegir de la familia de él al nuevo rey, su papá pensó, pues vas a escoger de entre mis hijos un rey, seguramente es este, el mayor. Uno que por cierto no quería mucho a David. Samuel igual, lo vio y dijo, yo creo que este es. Y Dios dijo no. Cuando trajeron a David, yo no sé qué cara haría Samuel, pero Dios le dijo, no dudes en ungirlo, porque los ojos de Dios no miran lo que el hombre ve. Yo no sé la cara que habrá hecho Samuel, como, no sé, él. El problema de la vida, hermanos, es que nos enseñan a mirarnos, no como Dios nos ve, sino como nos miran los demás. Desde las miradas de nuestros padres, a veces de aprobación, de encomio, de ánimo, hasta las miradas de indiferencia, de menosprecio, de juicio. Todas esas miradas se van convirtiendo en miles y miles y miles de ojos que se ponen alrededor de nosotros. Y a veces no nos permiten ver que Dios así nos mira. Y que aunque estaba Pablo allí amarrado en cadenas y con ropas andrajosas, tenía razón. Dios estaba con él. Dios estaba con él. No resulta fácil cuando conoces la vida de Pablo, porque a lo mejor dicen, bueno, pastor, sí, yo entiendo. Pablo sabía que Dios estaba con él porque Pablo fue un hombre bendecido. Sí, fue muy bendecido, pero también muy probado, porque la prueba produce paciencia y la paciencia nos permite alcanzar las promesas de Dios, de donde sin prueba no hay tampoco bendición. Dice la palabra en 2 de Corintios 11:23. Pregunta el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo? Porque siempre lo andaban juzgando, nunca faltaron personas que decían, no, él no es apóstol y cosas así. Y dijo Pablo, como si yo estuviera loco hablo, como diciendo, discúlpenme lo que voy a decir. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cuando nosotros vemos a una persona que confía en Dios, que espera en Dios, que tiene una firme ancla en su alma, que dice el Señor ha estado conmigo, a veces pensamos en personas que tuvieron una vida color de rosa y llena de abundancia y no sabemos todo lo que ellos vivieron. Los sufrimientos, las angustias y cómo Dios les sostuvo. El Señor dice en su palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay personas que dicen, pastor, discúlpeme, pero ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde está Dios ahora que estoy viviendo esto? ¿Quieres saber dónde está Dios? Dios te está cargando en sus brazos,
porque si es tan duro lo que estás viviendo, no lo habrías resistido de pie, como un niño, como una niña. Dios nos toma en sus brazos y nos carga y nos hace fuertes para superar situaciones que de otra manera nos habrían consumido. Dios ha estado contigo. El apóstol Pablo así lo gritó. Su primer ancla del alma fue: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. Seguramente algunos pudieron decirle, imagínense unos marineros, ¿verdad? Si estaba Dios contigo, ¿por qué no te desató de tus grilletes? Si estaba Dios contigo, oye, que te traiga una ropita. Si estaba Dios contigo, ¿por qué no paró esta tempestad? Hay cosas que nosotros no sabremos nunca. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Job 33:3. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder cuando venga mi Espíritu sobre vosotros. Hay cosas que no nos toca saber. ¿Por qué Dios estaba permitiendo esa tormenta? ¿Por qué el apóstol San Pablo, que iba a iluminar la vida de millones y millones de personas en todos los siglos, iba allí amarrado a unos grilletes y cadenas y con ropas andrajosas? ¿Cómo entenderlo? Es imposible. Pero él se aferraba, pero el ángel de Dios estuvo aquí en esta mazmorra, aquí junto a estas cadenas. El ángel de mi Señor estuvo aquí. Y esa debe ser la certeza, la firme ancla del alma en tu vida. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que hace tus alas como de águila para rejuvenecerte. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Por Él y en Él somos y vivimos. Segunda ancla. Dios tiene un propósito firme para mí. Esto me encanta. Porque no solamente Pablo gritó en ese ruido de la tempestad y el griterío de los marineros y el capitán dando órdenes. ¡Alijen a estribor! ¡Alijen a estribor! Pablo gritó. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. No, eso sí paró a los marineros. ¡Oh! ¿Oyes lo que está diciendo? Que este prisionero va a ir a hablar delante del emperador. No puede ser que alguien crea cosas así. ¿De dónde tú vas a llegar un día con el emperador? Mírate, estás amarrado a un cepo con grilletes. Eres un prisionero en un barco que se está hundiendo. Y dices que vas a ir a hablar con el César. Y no solamente eso. Dices que esa es la fuerza de tu argumento. O sea, que por eso Dios te va a salvar. Pablo sí lo creía. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Como dijo David, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Y si él tenía que hablar con el César y predicarle, entonces él no se iba a morir. Y esa era una convicción de él. La tormenta, y claro, tapaba el agua, escupía el agua salada y se agarraba de alguna cuerda, ¿no? Pero si le hubieran preguntado, Pablo, ¿cuál es
son tus últimas palabras. Él había dicho, no sabría decirte, porque estas no serán las últimas. Pero Pablo, mira alrededor, nos estamos hundiendo. Sí, pero Dios me dijo que voy a ir a hablar ante el César. Y para que vaya ante el César, no me voy a morir hoy. ¿O crees que quiere Dios que llegue difuntito con él? ¿Verdad que no? Si voy a ir a hablar con César, entonces no voy a morir. No yet. No yet. Porque Dios tiene un propósito para mi vida. Pablo lo creía. Y así fue. Pablo fue, tiempo después, a hablar a la casa de César. Se cumplió la palabra que Dios le había dicho. Tú llevarás mi nombre delante de reyes. Y él llevó la palabra de Dios delante de reyes. Y personas de la casa de César comenzaron a conocer de la palabra de Dios. 300 años después, el emperador Constantino, representante de la casa del César, presentó el edicto de Milán. El cristianismo, por orden del emperador, será la religión oficial del Imperio Romano. ¿Quién se iba a imaginar eso? Nadie. Dios sí lo tenía planeado. Y en ese plan tenía a Pablo. Y parte del plan no se iba a echar a perder por una tempestad. Así que Dios le dio esa convicción. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué propósito sabes que debes cumplir? A mí me gusta en el Salmo 71 la oración de un anciano, porque el anciano le dice al Señor, Señor, hasta la vejez y las canas, guárdame, aunque ya esté viejillo y con canas, para que yo anuncie tu poder a la posteridad y tu gloria a los que han de venir. Eso siempre se lo pido a Dios cuando oro por mis nietos. Ese es mi argumento. Le digo, Señor, hasta la vejez y las canas, guárdame hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Quiero ver a mis nietos sirviéndote como veo a mis hijos. Ayúdame y llévame a cumplir ese propósito. Y tú debes pedir a Dios así y aferrarte como un ancla. Dios tiene un propósito en tu vida y Dios lo cumplirá. Miren, para Pablo esto no fue fácil, ¿eh? Vean Hechos 14, versículo 19, dice, entonces, en uno de los viajes que hizo Pablo, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo habrá sido la golpiza? ¿Cómo habrá sido esa agresión? Que pensaron que estaba muerto. Y como un costal, lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense el cachete de Pablo así arrastrándose por la calle. Pensaron que estaba muerto, ya era un cadáver, lo arrastraron estos desalmados. Dice en el verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó. Se levantó. 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. El Señor levantó a Pablo y entró en la ciudad. Cualquiera leería, y levantó a Pablo y entró en la ciudad y dijo, ¿saben qué? Que yo no vuelvo a predicar. Pero él no. Al siguiente día salió con Bernabé para anunciar el evangelio a aquella ciudad. Y volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, a donde lo habían apedreado, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, convencidos, convictos, prisioneros de esperanza, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Lo ven? Pablo era un hombre convencido, era un prisionero de esperanza, era un convicto de la fe. Él creía como un prisionero en las promesas de Dios. Y eso fue lo que le ayudó. Allí en alta mar, cuando todos habían perdido esperanza, eso le ayudó a Pablo a decir, hermanos, no morirá nadie.
el ángel del Señor ha estado conmigo y me ha dicho que es necesario que comparezca ante César. Entonces, no vamos a morir, porque yo debo llegar al César, porque es el propósito de mi vida. Un ancla firme. Y vean la tercera ancla del alma. Dios cumplirá sus promesas en mi vida. El apóstol Pablo, que estaba gritando, Hechos 27, 23, ¿recuerdan? Varones, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y vean las palabras de esta tercera ancla. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. No, esto sí ya fue lo máximo. ¿Saben lo que oían los marineros, los soldados romanos? ¿Saben lo que oía el capitán? Lo que oían era, Dios me lo prometió, Dios lo hará. Cuando lo dice una persona encumbrada, Dios me prometió, Dios me dará. Tú dices, pues me imagino que sí. Cuando ves a una persona bendecida, pues dices, sí, seguramente. Pero ahora imagínate mirar a un hombre atado con cadenas y grilletes, con ropas andrajosas, diciendo, porque el Señor me lo dijo y sé que lo hará como Él me lo prometió. ¿Cuántas preguntas vendrían a tu vida? Son las preguntas del estupor. Y si te cumple lo que te promete, ¿por qué estás en esa condición? Y si te cumple lo que promete, ¿por qué no para esta tormenta? Y si te cumple lo que promete, ¿por qué no te libera de esas cadenas? Hay cosas que nunca vamos a entender. Pero nosotros debemos ser más que nuestros pensamientos, más que nuestras emociones. Nosotros debemos ser más que nuestra voluntad. Asidos de las anclas del alma. Dios ha estado conmigo. Reconócelo en todos tus caminos. Yo les decía de estos hijos míos, mírenlos, chiquitos aquí, pequeñitos. Dios ha estado conmigo. Mira a tus hijos, a tus nietos, tu hogar. Agradece a Dios. Yo tenía 25 años cuando Dios me llamó a servirle, ya de tiempo completo. Yo trabajaba en Ford Motor Company, kilómetro 36,5 de la autopista México-Querétaro. Y pues fui a despedirme de mi gerente, un hombre bueno, Humberto Espíndola. Porque además de que tenía que entregar mi renuncia, quería despedirme. Fui con él. Le dije, Beto, pues me despido. Yo recuerdo, nunca voy a olvidar ese día porque él me dijo, mira Julio, esto que voy a hacer no debe hacerse. Rompe los procedimientos de la compañía, pero te queremos retener. En verdad queremos que te quedes con nosotros. Entonces abrió su cajón y me dijo, mira, un nombramiento, un ascenso, una nueva categoría, mejor sueldo. Le dije, Beto, no se trata de eso. En verdad, yo te agradezco mucho. Me dijo, bueno, entonces, Julio, dime la verdad. ¿Te vas a Chrysler? Porque en ese tiempo muchos compañeros salían de Ford para irse a Chrysler y Chrysler les daba mejores cosas con tal de tener ahí gente que conocía el procedimiento de Ford. Y le dije, no, ya te lo conté, me voy a servir a Dios. Me dijo, ¿y cómo vas a vivir?
Le dije al Señor, suplirá. Aquí están mis hijos chiquitos. Años en los que pagar la colegiatura de una escuela, igual que para ustedes, para cualquiera, no era sencillo. Dios ha suplido. Dios ha bendecido. Mi Dios cumplió su palabra. Pero no solamente nos suplió en el sustento, sino en la más grande bendición para mí, que es verlos sirviendo al Señor. Por eso quiero que lean las últimas palabras de Josué cuando ya estaba más para allá que para acá. Y dijo en Josué 23:14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. En palabras sencillas, ya estoy más para allá que para acá. Reconoced pues, ese fue su último discurso, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Tengo 61 años. No ha faltado ninguna de las buenas palabras que el Señor me habló. Todo se cumplió. Y así lo cumpliré en tu vida. 3 anclas del alma. Dios ha estado conmigo. Dios ha estado contigo. No seas ingrata. No seas ingrato. No por el dolor de ahorita niegues toda la bendición de una vida. No es justo. 2. Dios tiene un propósito para tu vida. Tu vida no es una casualidad, ni está en manos de un destino caprichoso, o de una naturaleza caótica, o de un virus, no. Tu vida tiene un propósito en Dios. El Señor lo va a cumplir. Y tercera convicción, Él no ha fallado a sus palabras. Él ha sido fiel. Y por eso termino este mensaje invitándote a orar con estas palabras que son las más importantes, porque son las que dijo el Señor Jesús. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así será. Padre bendito, gracias por este mensaje de tu palabra, por hacernos saber que en medio de la tormenta hay convicciones inamovibles que deben estar en nuestro corazón para sostenernos en el turbión. Tú has estado siempre con nosotros. Tú tienes un propósito exacto, específico para nuestra vida. Y ese propósito no quedará truncado. Tú lo cumplirás. Tú cumplirás tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y Señor bendito, tú cumplirás lo que nos has prometido. En el nombre de Jesús, así declaramos en nuestro corazón, que creemos que tú has estado y estarás con nosotros, que creemos que tú nos diste la vida con un propósito que tú habrás de cumplir, y que creemos que tú cumplirás todas las palabras de amor y misericordia que nos has dado. Ninguna faltará. Señor, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dile, hermana, hermano, amigo que estás escuchando esta transmisión, Señor Jesús, yo te invito a venir a mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.